Saludamos a toda la audiencia que nos sintoniza, hermano, por la internet, que es significativa. El otro día, hermano, estábamos viendo de muchos hermanos que nos sintonizan. Fíjese, hermano, que algo que me impresionó muchísimo, que hermano Marcito me hizo llegar el correo. Ya lo había visto, creo, pero no le había puesto tanta atención, de un hermano que nos escribió de la ciudad de Cobán, en Guatemala, que está siguiendo los mensajes de Limo Casé y que nos está pidiendo todos los estudios que este ministerio tiene, que impartió el doctor Otoniel Ríos, y vamos a establecer contacto con él para enviarle una remesa de todo el material que nosotros tenemos, para que él lo disfrute también y se goce de una manera maravillosa con todo lo que el Señor le ha dado a este ministerio. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Eso nos llena de mucho regocijo. El otro día yo les comentaba a los hermanos les comentaba que un amigo que yo tengo en Facebook, hermano, me mandó un video de esta iglesia, pero yo no lo conozco. Me está mandando un video de la iglesia que yo pastoreo, hermano. ¿Y cómo está eso, verdad? Como compartiéndome un video de la iglesia donde yo soy el pastor, hermano. Y entonces vengo yo, hermano, y cuando lo abro, tenía más de 1700 visitas el video. Y es un video en YouTube del grupo de jóvenes que hicieron una vigilia. Y fíjense, hermanos, que por supuesto, ¿verdad? Ustedes que son asiduos seguidores de YouTube se darán cuenta que hay videos que tienen hasta 10 millones de visitas. Esos son impresionantes, ¿verdad? Videos que los ve mucha gente. Pero para mí, el haber considerado más de 1700 visitas para un video de alabanza de esta iglesia, me pareció algo espectacular, hermano. ¿De dónde salieron? ¿Quién los ha visto? Bueno, yo no sé cómo se hace eso para chequear, pero hermano, me impresionó porque de alguna manera Dios se está glorificando. Y de alguna manera Dios está haciendo notar su presencia y su gloria en medio nuestro, que otros allá que no pueden estar con nosotros por razón de distancia, también están compartiendo con nosotros. Así que nos sentimos muy bendecidos por eso. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, hermano, yo quiero hablarles de algo que se ponía en mi corazón ayer en el ayuno, del doble ministerio de Cristo. ¿Cómo así, verdad? Si el ministerio de Cristo solo es uno, pero no. Ustedes se van a dar cuenta que el Señor ejerció un doble ministerio en 4 facetas. Y de eso quiero compartirles el tema esta tarde. ¿Quiénes aman al Señor, hermano? ¿Verdad que lo amamos? Nosotros amamos más al Dios de las bendiciones que las bendiciones de Dios. ¿No es cierto? Amamos más al Dios de las bendiciones que las bendiciones de Dios. Y seguimos al Dios que bendice, no las bendiciones del Dios que nosotros adoramos, sino al Dios que bendice. Gloria a Dios. El doble ministerio de Cristo. Yo quiero usar un pasaje que está en Revelación o en Apocalipsis 5:5, que dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miren qué tremendo, hermano. Dios le mostró al apóstol Juan una manera le presentó una manera de cómo el Señor está operando hoy en su ministerio. Y fíjense que a mí me llamó la atención porque Juan, el apóstol, había conocido a Jesucristo como Cordero. ¿Cómo lo conoció como Cordero? Cuando estuvo sobre la tierra los 3 años y medio que ejerció ese ministerio como Cordero. Pero ahora le está mostrando el ministerio de Cristo como león. Miren qué tremendo. Por eso vemos en la Biblia, hermano, y lo vamos a ver en una diapositiva que traje acá, donde el Señor es también el Cordero y el león. Yo nunca había entendido, hermano, cómo podría ser el Señor el Cordero y el león a la vez. Y ahora entiendo que es por la manera en que Él ejerció su ministerio. Entonces yo quiero, a lo largo de estos minutos, hermano, aquí está, miren, aquí está el Señor en medio del Cordero y del león. ¿Y por qué está en medio del Cordero y del león? Porque Él ha cumplido un doble ministerio. Y de los 2 ministerios que el Señor ha ejercido, y uno de ellos todavía está ejerciéndolo en medio nuestro, porque ahora lo está ejerciendo como el león de la tribu de Judá.
hermano, de los dos ministerios nosotros nos hemos beneficiado, de los dos ministerios. Pero yo lo que quiero traerles esta vez, hermano, es la manera en la que nosotros podemos no solo beneficiarnos de esos dos ministerios de los que el Señor, hermano, ha hecho valer en medio de su pueblo, sino de que entendamos el alcance de lo que ese ministerio que hoy ejerce en medio nuestro tiene, para que nosotros lo aprovechemos al máximo, al máximo. Entonces yo quiero que vean conmigo qué fue lo que el Señor hizo en su primer ministerio. En su primer ministerio, que fue el que el Señor ejerció antes de la cruz. Antes de la cruz el Señor ejerció un ministerio que traía rasgos ministeriales clarísimos, clarísimos. Yo los quiero estudiar con ustedes esta tarde. Esto está delicioso, hermano. Este es un plato de gala, hermano, el que vamos a probar hoy, espiritual. Ese rasgo ministerial del primer ministerio de Cristo, que fue antes de la cruz, tuvo como objetivo formar un discipulado. Si ustedes se recuerdan, hermanos, lo primero que el Señor hizo después de salir del Jordán y de ser llevado al monte de la tentación, donde Satanás lo probó, hermano, y el Señor salió vencedor de ahí. Lo primero que el Señor hizo después de eso fue escoger a sus 12 discípulos. La prioridad del ministerio de Cristo antes de la cruz, fíjense qué tremendo eso, hermano, fue formar su discipulado. Por eso es que, fíjense, hermanos, que yo creo con todo mi corazón que una de las prioridades que debemos de tener aquí en esta iglesia es la formación del discipulado, la estructuración del modelo discipulador, porque en esa medida vamos a consolidar el ministerio de Cristo en nosotros y con nosotros. Entonces, lo que primero que el Señor hizo en su primera venida, hermano, y lo que Él hizo antes de la cruz, fue empezar a formar a sus discípulos. Escogió a Mateo, escogió a Pedro, a Juan, hermano, a todos los restantes discípulos, hasta los 12. Y entonces, hermano, Él empezó a educarlos, empezó a instruirlos, empezó a discipularlos, para ser más exactos. El Señor, esos 3 años y medio de seminarios profundos, les enseñó a sus discípulos, hermano, qué era el reino, cómo atraer el reino. La segunda parte que yo veo, hermano, es que el Señor se preocupó en esa etapa de su ministerio de predicar el reino. Un reino, hermano, que está establecido en los cielos, y ese reino se estaba acercando en medio de los hombres, y por eso fue que les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Porque lo que el Señor estaba haciendo era atraer el reino a la tierra, el reino espiritual, el reino de los cielos a la tierra, y establecerlo en el corazón de los hombres. Su segundo objetivo que el Señor tuvo en su primer ministerio fue predicar el reino, dar a conocer los beneficios del reino, decir cómo era, o explicar cómo era que se podía participar dentro del reino. Empezó a explicar los requisitos, la forma de entrar, la forma de participar, la forma de realizar las cosas dentro del reino, la forma de ser grandes en el reino. Todo eso lo explicó en la primera parte de su ministerio, todo lo que tenía relación con el reino. La tercera fue hacer milagros. Hermano, el Señor en esa primera etapa de su ministerio se preocupó por hacer milagros. No había enfermo a la ciudad que Él llegara en donde no sanara a los que estaban ahí, independientemente de la vida espiritual que tuvieran. El Señor quería sanar, el Señor quería impactar la vida de todos aquellos que habían sido victimizados por una enfermedad. Ustedes se recuerdan, hay pasajes de la palabra donde dice: y sanó a todos los que allí estaban. Y al decir sanó a todos los que allí estaban, hermano, Él sanaba parejo. Agarraba diabéticos, agarraba sarnosos, agarraba leprosos, agarraba paralíticos, mancos, ciegos, cojos, hermanos, sordos. Él agarraba parejo, y parejo sanaba, porque era su prioridad en esa primera parte de su ministerio. Pero es que ahora nosotros vemos, hermano, que a veces estamos hasta padeciendo enfermedades y no pasa nada, y el Señor como que no hiciera nada. Pero es que ahora no es esa su prioridad. En la primera parte de su ministerio sí era la sanidad, y por eso fue que el Señor sanaba parejo. ¿Sí o no? Vaya, la otra cosa, hermano, que el Señor hacía en su primer ministerio fue confrontar a los religiosos.
Hermano, en ese tiempo el Señor no tenía, como decimos hoy, pelos en la lengua para decirle a un fariseo, para decirle a un saduceo, para decirle a un escriba hipócrita, para decirle sus verdades en sus caras. Hermano, se las decía claramente, hermano, y eso les ardía, los ponía molestos. Por 3 años y medio los persiguieron para llevárselo preso y no pudieron, hasta que Él permitió que fuera llegada su hora, que lo aprendieran para poder, hermano, hacer consumar el proyecto espiritual que el Padre le había encomendado. Pero Él, en esa parte de su ministerio, confrontó a los religiosos. Otra cosa que el Señor hizo en su primer ministerio fue, hermano, vamos a ver aquí, aceptar el precio de la redención con el derramamiento de su sangre. El Señor vino y aceptó el sacrificio. Ustedes se acuerdan cuando Él estuvo en el Getsemaní. En el Getsemaní le dijo al Padre: Padre, si pudiera pasar esta copa de mí, pues yo lo quisiera, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces Él aceptó ahí pagar el precio de la redención. ¿Y cómo lo aceptó? Sabiendo que Él tenía que derramar hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero. En ese momento Él era Cordero, su ministerio era de Cordero. Hermano, qué lindo esto. Y Él aceptó ese compromiso de ser el Cordero, un Cordero sin más. Ustedes se recuerdan que en los sacrificios sacerdotales, hermano, del antiguo pacto, para poder, hermano, perdonar el pecado del pueblo, se tenía que sacrificar un Cordero de no mayor de 1 año, que no tuviera defecto. Y el sumo sacerdote tenía que llevarlo al altar de sacrificio una vez al año, el día de la expiación. Y allí era donde se perdonaba el pecado de todo el pueblo. Pero ¿qué pasó acá? El Señor dijo: yo acepto ser ahora el Cordero de Dios, que el Señor mismo dio, el Señor mismo puso, en figura de lo que pasó en Génesis capítulo 22, cuando Abraham llevó a su propio hijo y lo puso en el altar para ofrecerlo en sacrificio de lo que más amaba. Ahora se estaba repitiendo el escenario. Nuestro Padre Celestial estaba poniendo a su único hijo, a Jesucristo nuestro Señor, como el Cordero, como la ofrenda por el pecado. Y Él aceptó en ese momento ese sacrificio. Qué tremendo, ¿verdad? Y otra de las cosas que el Señor hizo en la primera parte de su ministerio, no solo fue ofrecerse como sacrificio, sino en perdonar el pecado del hombre. El Señor dijo en la cruz: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y sí sabíamos lo que estábamos haciendo, hermano. Lo que pasa es que Él se puso en medio del juicio divino para que todo el castigo divino cayera sobre Él y no sobre nosotros. Pero Él vino en esa primera parte de su ministerio a ofrecerse como un Cordero y a llevar sobre sí mismo el precio del pecado que nosotros merecíamos pagar. Pero Él lo pagó por nosotros. Él puso el precio de lo que significaba el perdón de los pecados. Y dice, hermano, el precio del perdón de los pecados era la muerte. Nosotros, hermano, irremisiblemente teníamos que pagar con la muerte nuestro pecado, pero el Señor vino y se interpuso en medio, y Él pagó con su muerte el pecado que nosotros nos tocaba pagar. Miren qué labor más hermosa la de la primera parte de su ministerio. Y la séptima, ahora estoy un poquito, no sé si estoy apuntando bien, mis hermanos. La séptima, ahí se me congeló. No sé si me ayudan allá mis hermanos de producción, porque aquí veo como que tintilea esto. Ahí está. Voy a pasar a dejar la 8 de una vez. La séptima fue reconciliarnos con el Padre. Antes éramos enemigos de Dios por causa del pecado, pero una vez Él pagó el precio por el pecado, nos reconcilió con el Padre. Y al reconciliarnos con el Padre, lo que hizo, hermanos, si ustedes se recuerdan, al leer la historia de los evangelios, hermanos, ustedes se recuerdan que el día que Él entregó su vida en la cruz del Calvario, dice que el templo el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Y antes, hermano, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, y ese velo solo lo podía cruzar el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año con la sangre del cordero sacrificado
y rociarla sobre el arca del pacto para poder conseguir propiciación por el pecado del pueblo. El día que el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, ese día se rasgó el velo, porque ahora ese velo ya no solo iba a poder entrar el sumo sacerdote como en el antiguo pacto. Ahora todos nosotros podemos entrar, hermano, en razón del sacrificio que Él presentó en la cruz del Calvario. Hoy nosotros vamos a tomar la cena del Señor. Hoy nosotros vamos a tener comunión del pan y el jugo de la vid, porque representan el sacrificio glorioso de Jesucristo en la cruz del Calvario, donde nosotros ahora como sacerdotes podemos entrar junto con Él hasta el lugar santísimo. Oh, gloria a su nombre, hermano. Y podemos presentar nuestra ofrenda y decirle: Señor, quiero ser acepto delante de ti. Y la última, hermano, establecer el nuevo pacto. Un pacto, hermano, establecido sobre un mejor sacerdocio, sobre un mejor sacrificio, sobre una mejor ofrenda y sobre mejores promesas. Un nuevo pacto, hermano. Mire qué glorioso el resultado de ese ministerio. Y ese ministerio el Señor lo cumplió al 100%. El Señor lo cumplió completo, a cabalidad, hermano. Completo su ministerio. Yo les digo algo, hermano, les digo algo esto de una manera categórica, pero miren lo glorioso que les traigo esta tarde. Si el Señor hubiera llegado hasta la cruz y ahí hubiera cumplido con todos estos requisitos, ya no hubiera habido ni siquiera necesidad que resucitara. Si Él ahí se hubiera quedado en elección, pues ahí hubiera cumplido el propósito de la primera parte de su ministerio. Pero el Señor tenía reservada para nosotros otra parte, un doble ministerio, porque aquí está como cordero, pero nos falta la faceta de león. ¿Y cómo es el ministerio de Cristo como león, hermano? Oh, santo, hermano, qué glorioso esto. Fíjese, hermano, que esto es el ministerio de Cristo después de la cruz. Antes de la cruz cumplió ampliamente estos 8 objetivos, pero después que Él resucitó, miren, hermanos, esto me impresiona. Por favor, atiéndame, porque ahí es donde entendemos muchas veces por qué las cosas son como son. A veces nos preguntamos, hacemos muchas preguntas, pero porque desconocemos el ministerio de león de Cristo. Si lo entendemos como el ministerio del cordero, tiene una explicación, pero si lo vemos como el ministerio del león, tiene otra explicación. Por eso Él es el cordero y el león, doble ministerio. Y ese está dibujado en el capítulo 24 de Lucas. Todo el ministerio de león está dibujado en el capítulo 24 de Lucas. Y eso fue lo que vimos ayer aquí en el ayuno, hermano. Y yo se los quiero trasladar porque me impresionó cuando la hermana Elise nos lo compartía. Yo quiero, hermano, por favor, llevarlos a Lucas 24. Por favor, síganme en la lectura que vamos a tener ahí. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Fíjense, hermanos, lo primero que el Señor hizo cuando resucitó. Óigame por favor lo que voy a explicar ahora, hermano. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos, no resucitó como creen los testigos de Jehová, que se le resucitó solo en espíritu. Los testigos de Jehová dicen que el Señor sí resucitó, pero en espíritu. Que el Señor cuando resucitó ya no tenía cuerpo, solo espíritu. Y entonces, hermano, ese es el problema, que ellos se quedaron con un Cristo solo espiritual, y nosotros no tenemos un Cristo solo espiritual, lo tenemos totalmente resucitado en el mismo cuerpo con el que Él fue muerto en la cruz. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el mismo con el que Él fue muerto en la cruz. Con ese mismo cuerpo resucitó, pero glorioso, restaurado, como el cuerpo que vamos a tener nosotros cuando seamos totalmente redimidos. Ahorita ya fue redimido nuestro espíritu, están redimiendo nuestra alma y van a concluir con la redención de nuestro cuerpo.
Este cuerpo todavía se enferma, este cuerpo todavía le da gripe, este cuerpo todavía le da sueño, le da hambre, tiene dolores. Pero viene un día, hermano, cuando este cuerpo ya no padecerá más ni de enfermedad, ni de dolor, ni de tristeza. Será como el cuerpo de Cristo, totalmente restaurado. Gloria a su nombre. Nosotros vamos a tener el mismo cuerpo, o semejante, más bien dicho, seremos semejantes al cuerpo de Cristo. Y Cristo resucitó con carne y hueso. Cuando Cristo se levantó de entre los muertos, hermano, al tercer día, dice la Biblia que él era de carne y de hueso. La pregunta que se hace en la mayoría de estudiosos es: ¿y dónde se quedó la sangre? Ya no la necesitaba. La sangre del cuerpo restaurado de Cristo en la resurrección ya no necesitó de sangre. La sangre la necesitó para redimir al hombre. La sangre la necesitó para poder hacer su ministerio de cordero, para que su sangre derramada sirviera en pago por el sacrificio del pecado. Pero ya resucitado, esa sangre ya no la necesitaba más. Y por eso fue que cuando se presentó a sus discípulos les dijo: estoy de carne y hueso. El cuerpo que nosotros vamos a tener totalmente restaurado va a ser de carne y de hueso. Esta sangre la vamos a botar. Esa es la tesis que nosotros sostenemos para creer, hermano, que el cuerpo que nosotros vamos a tener totalmente restaurado, una vez, hermano, seamos glorificados en nuestro cuerpo, es que la sangre de este cuerpo se va a botar, porque eso fue lo que se contaminó con el pecado. Por eso fue que Cristo tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre, para que esa sangre hiciera el pago por el precio que se había fijado para el pecado. Y el precio por el pecado era la muerte, y la muerte la llevó Cristo en sí mismo, para que nosotros viviéramos por su muerte. Gloria a su nombre. Nosotros ahora podemos vivir por su muerte. Ahora quiero que vean conmigo, hermano, un detalle maravilloso que aparece aquí en el Lucas capítulo 24. Ustedes ven, hermano, que el capítulo 24 del libro de Lucas empieza donde él resucita. Y en su resurrección, hermano, él empieza un trabajo de 40 días. El Señor se reservó un trabajo de 40 días, hermano, en su segunda parte del ministerio, aquí sobre la faz de la tierra. Porque ese ministerio también lo ejerció aquí. No lo ejerció en los cielos, ni en la vía, ni en mano, ni en un planeta de la Vía Láctea. Lo ejerció aquí en la tierra, 40 días. Se levantó al tercer día, y del tercer día, hermano, se tomó 40 para poder ministrar a sus hijos, a sus discípulos. Pero mire, hermano, ¿qué sucedió? Cuando él resucitó, había desconcierto, había tristeza. Discípulos que lo habían amado entrañablemente, como los de Emaús, que aparecen a partir del versículo 13, andaban, hermano, todos entristecidos, porque el Señor, el Maestro, al que ellos habían seguido por años en su ministerio, ahora ya había fallecido. Y así como muchos que habían antecedido a Jesús, grandes hombres, profetas de Dios, habían llegado a su final, pues también ahora a Cristo le había tocado su final. Pero, hermano, ellos tenían un problema, y el problema que tenían era que ellos no habían creído a la palabra profética. Y la palabra profética decía que este Cristo sí se iba a levantar, que este no se iba a quedar en la tierra, porque el Señor les iba a dar a ellos la señal de Jonás. Y la señal de Jonás era que iba a estar solo 3 días en las entrañas de la tierra, y después la tierra lo tenía que expulsar, como el pez aquel expulsó a Jonás, porque no lo podían retener. No podían retener en sus entrañas al Eterno, y lo tuvo que expulsar. Lo tuvo que decir: sáquenmelo de aquí, porque si no exploto. Y la tierra tuvo que abrir sus entrañas de nuevo para otra vez dejar que el Cristo glorioso, al que amamos con todo nuestro corazón, saliera, hermano, poderoso y victorioso. Mire, hermano, en su labor de cordero, el Señor tenía como propósito pagar el precio de la segunda muerte, o de la primera muerte.
Y después, cuando descendió a los infiernos, dice la Biblia, y se estuvo ahí en las entrañas de la tierra, en donde él llegó, hermano, con el cuerpo con el que había estado en la cruz, llegó abajo a todos los que estaban ahí, hermano, en los lugares del inframundo. Y entonces se les fue a decir: miren, ya tengo las llaves, ya tengo las llaves del infierno y de la muerte, porque ya pagué el precio. Y ahora se los vengo a anunciar a todos ustedes, a todos aquellos que estaban ahí desde el antiguo pacto, esperando la noticia. Cuando él llegó, se las fue a decir, les dijo: ya está pagado el precio, ya no hay nada más que hacer, consumado es. Dice que él llevó cautiva la cautividad, o sea, se llevó a todos los que estaban ahí retenidos, esperando el notición, hermano. Y cuando él llegó, hermano, y lo vieron entrar glorioso al inframundo, dicen: Dios mío, ¿y esto qué es? Y ven que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijeron: ahora es nuestro momento, ahora es nuestra hora, ahora nuestros ojos ven el cumplimiento de la profecía. Pero el problema ahora no estaba abajo, estaba arriba, hermano. Porque los que se quedaron arriba estaban tristes, pensando que el Señor ya nos iba a levantar. Pero al tercer día, hermano, van los discípulos de Emaús, de un lugar que conducía hasta Emaús. Y de repente, hermano, platicando ellos, iba uno junto al otro, lamentándose. Ay, tan linda que eran aquellas tardes, cuando el Señor se ponía sobre sus pies y empezaba con aquella voz clara, audible, hermosa, llena de la gracia de Dios, a compartiendo las parábolas del reino. Qué lindo era aquellas madrugadas donde el Señor nos compartía los misterios de la palabra. Ahí iban ellos dos, hermano, ahí platicándose de esos bellos momentos que habían tenido con Cristo cuando Él todavía estaba vivo. Y de repente, hermano, en una parada de bus se subió un personaje. Cuando se subió el personaje, escogió el asiento donde ellos, estoy alegorizando un poco, hermano. La historia es que ellos iban caminando y el Señor se les pegó y dijo: hola, ¿cómo están? Oh, pues aquí mira, platicando estábamos de, no sé si tú habías oído de uno que se llamaba Jesús de Nazaret. Sí, y era él, hermano. Sí, la oí. ¿Y qué piensan ustedes? Pues venimos tristes, acongojados, llenos de pesar, porque pues ya el maestro ya no está. ¿Cómo no? Y de repente, hermano, se tomó todo el tiempo del camino para irles explicando lo que decía la ley, lo que decían los profetas y lo que decían los salmos de ese personaje que ellos consideraban muerto. Cuando, hermano, llegaron de pronto a una parada, y en la parada, hermano, verso 24 del capítulo número 24 dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como a las mujeres que habían dicho, pero a él no lo vieron. Y entonces ellos estaban contando de todo lo que sabían del momento en que el Señor había sido llevado a la tumba y de que él ya no estaba ahí y que todo eso. Y le dijo: no, miren, yo les voy a decir algo, mis hermanos, mis amigos, ustedes son unos insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Él les empezó a explicar qué era lo que la Biblia decía, lo que la Torá de ese tiempo decía, lo que los libros proféticos de ese tiempo decían respecto al Cristo que ellos consideraban muerto. Y entonces llegaron a la aldea, verso 28, a donde ellos iban, y él hizo como que iban más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ya había cumplido uno de los objetivos de su ministerio como león.
¿Qué fue lo que hizo entonces, hermano? Partió el pan para abrir el entendimiento de los insensibles y tardíos para creer. Hermano, yo quiero decirles que una de las cosas que el Señor está haciendo ahora en la segunda fase de su ministerio como león es enseñándole al pueblo de Dios, hermano, a que le crean a la palabra, a que no le crean a las noticias de afuera, a lo que dice fulano, mengano, perencejo, hermano, sino a lo que dice la palabra. Y por eso en esta fase de su ministerio lo que el Señor está haciendo es, hermano, partiendo el pan para abrirle los ojos a la gente de que lo que está en su palabra se cumplirá, que lo que está en su palabra se ejecutará, que lo que está en su palabra tendrá, hermano, su fiel cumplimiento, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hermano, ¿a quién le estás creyendo tú? ¿A lo que te dice fulano, el tío, la sobrina, el abuelo, y no lo que dice la palabra? El Señor hoy se ha propuesto partirte el pan para que creas en un Cristo resucitado. Gloria a su nombre. Le damos un aplauso al Señor por eso, hermano. La segunda parte, hermano, que el Señor está propuesto en hacer hoy con nosotros es ministrarnos su paz. Vayan conmigo, hermano, lo que pasó en el verso 36. Mientras ellos aún hablaban de las cosas, los discípulos, hermanos, los 12 estaban reunidos en una casa. No, los 11, porque ya Judas se había ahorcado. Los 11 estaban ahí, hermano, lamentándose también. No solo los discípulos de Maús, también los 11 andaban en lo mismo, hermano. Pero miren, hermano, qué lindo esto. Yo quiero que ustedes distingan, hermano, los impactos del ministerio de Cristo en esta segunda fase. Fíjense esto. A los discípulos de Maús les partió el pan y les abrió los ojos para que ellos vieran que el Cristo que estaba ahí con ellos era el Cristo resucitado. Miren la manera en la que el Señor distingue sus discipulados, hermano. El Señor tiene círculos de discipulados diferentes, hermano. Y dependiendo del círculo del discipulado donde Él se muestra, así trabaja. Porque cuando llegó al cenáculo donde estaban los 11, a ellos ya no les fue a partir el pan, a ellos les fue a ministrar paz. ¿Ya se dieron cuenta? Dice verso 36: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, los 11, Jesús se puso en medio de ellos, pasó las paredes, pasó los sólidos, no pidió permiso. Cuando sintieron, Él ya estaba en medio, hermano. Y todos preguntando si a quién le dio la llave. Si el Señor ya no le necesitaba, hermano, porque su cuerpo glorificado puede traspasar sólidos. El Señor puede ir y venir sin necesidad de llave, porque su cuerpo glorificado está por encima de la materia. Y de repente entra, hermano, al cenáculo, y ahí en el cenáculo se da cuenta de cómo discuten, se les queda viendo y les dice: paz a vosotros. En otras palabras, les ministro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no la ministran las pastillas, esa paz que no la ministran los medicamentos ni los narcóticos, hermano. Que diazepam, ni que librium, ni que alprosalam, ni todo eso, hermano, que lo pone a uno todo drogo. No, hermano, ahí es la paz del Dios Todopoderoso que sobrepasa todo entendimiento. Yo les ministro mi paz. El mundo allá se está cayendo, yo les ministro mi paz. Y entonces dice la Biblia, verso 37: espantados y atemorizados pensaban que veían a un espíritu. Ese es el problema, hermano, porque muchas veces nosotros no tenemos paz en nuestro espíritu, porque creemos que lo que Dios hace en nosotros todavía está en un libro de cuentos. Pero lo que el Señor quiere es enseñarnos a que Él es tan real como lo que nosotros, hermanos, sabemos que es el Dios Todopoderoso, un Dios real. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Hermano, una de las cosas que el Señor está interesado en esta fase de su ministerio es que tú renueves tu pensamiento, tu conocimiento de Dios.
Él está interesado, hermano, en ministrar tus pensamientos, en que todo eso que te turba, todo eso que no te deja tener paz, ahora mismo en el nombre del Dios Todopoderoso, empieces a tener paz, a creer que Él tiene el control de tu situación, el control, hermano, de todo lo que creemos que el hombre es el que lo va a resolver. No, Él lo va a resolver porque Él es tu Dios y Él ha tomado para sí tu causa. Gloria a su nombre. Paz. Yo te ministro paz. Porque esa es la segunda parte en la que el Señor se ha encargado de ejercer su ministerio como león. Miren qué tremendo, hermano. Ministrar paz. 3, restaurar las heridas. Hermano, cuando Él vio que sus discípulos estaban turbados, porque no concebían en su corazón cómo Él podía resucitar entre los muertos, después de haberlo visto, hermano, de haberlo visto molido por todo, hermano, el castigo que le propinaron los soldados romanos. Hermano, la película esa de Mel Gibson, hermano, se queda corta para todo lo que el Señor tuvo que sufrir en su cuerpo, hermano. Lo molieron, molido, dice Isaías, fue por nuestra transgresión. Molido, hermano. Lo desfiguraron. Los discípulos no entendían cómo el Señor se podía aparecer glorioso, majestuoso, guapo, hermoso, hermano, con una luz que le resplandecía en su cuerpo, después de haberlo visto, hermano, molido en sangre. Y de repente lo ven majestuoso. Dicen: mire, ahora ya no les vengo a enseñar mis golpes, yo no les vengo a enseñar mis heridas, les vengo a enseñar mis cicatrices. Hermano, eso es lo lindo de este Cristo glorioso, hermano, que nosotros tenemos. El Señor no es ajeno a tu dolor. El Señor no es ajeno a tu necesidad. Él la conoce. Pero uno de los propósitos que Él se ha hecho es enseñarte sus cicatrices, para que veas que Él también caminó por donde tú probablemente estás atravesando hoy tu valle de lágrimas. Pero Él te dice: yo conozco tus lágrimas, yo conozco tu tristeza, yo sé por lo que has estado pasando, pero yo también lo viví, porque esas pisadas yo ya las tengo en el camino que Dios el Padre puso para mí. Pero ahora yo te digo: sígueme sobre esas pisadas, porque ahí es donde yo te voy a hacer victorioso. Hermano, yo no sé por la turbación que tú estás pasando ahorita, pero lo que sí sé es que Cristo, nuestro Señor, ya venció y se logró, hermano, sobreponer al dolor, al sufrimiento, para enseñarnos que en sus heridas, por sus llagas, también nosotros podemos ser sanados. Miren qué pasó, hermano. Verso 39. Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Les iba a decir: miren, para que ustedes vean que un espíritu no es como lo que ustedes creen, sino que yo soy real, físicamente real. Les voy a pedir que me den un pescado y un poco de miel. Y entonces, por favor, atiéndanme esto, hermano. La segunda parte, la cuarta parte en la que el Señor está empeñado en trabajar con nosotros, es compartir su palabra revelada. ¿Por qué, hermano? Porque después viene y le dice: y entonces le dieron parte de un pez asado, verso 42, y un panal de miel. Eso es figura de palabra revelada. Al Señor no solo le interesa, hermano, partir el pan contigo para abrirte el entendimiento. Al Señor no le interesa solo ministrarte paz. Al Señor no solo le interesa restaurar tus heridas. Al Señor también le interesa que tú recibas palabra revelada, palabra fresca, palabra que te apuntale, palabra que te dé dirección, palabra que te dé norte, palabra que te ponga la brújula por donde debes caminar para alcanzar la victoria. Y les dijo, verso 44:
Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces, verso 45, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Hermano, al Señor no le interesa que tú sigas siendo un topo espiritual, un ignorante de las escrituras. El Señor quiere que te vuelvas un doctor, un sabiondo, que tú te vuelvas un hermano, un experto en las escrituras, que tú sepas dónde está Cristo en los salmos, dónde está Cristo en Isaías, dónde está Cristo en Ezequiel, porque las figuras del tabernáculo de Moisés hablan de Cristo, porque el templo de Salomón habla de Jesucristo, porque el templo de Ezequiel habla de Jesucristo, porque todos los salmos, hermano, y los proverbios hablan de Jesucristo. A él le interesa revelar su palabra, que tú te vuelvas un enamorado de su palabra, porque la palabra limpia y porque la verdad nos hace libres. Dice la Biblia: y mi verdad os hará libres. Si hermano, sabiendo más de las escrituras, sabiendo más de la palabra, somos libres, libres para alcanzar todo aquello que el Señor ha puesto delante de nosotros, para que nosotros lo consigamos y seamos victoriosos. Pero hermano, la cosa no se quedó ahí. Agárrense de la banca, porque el ministerio de León no se quedó solo en 4 cosas, hermano. Se queda en una última, que es gloriosa, majestuosa, impactante. En esa segunda parte el Señor dijo: yo a estos les voy a impartir poder. ¿Me están oyendo, hermano? Miren lo que dice el verso siempre del capítulo 24. Antes de ascender, antes de ser tomado en su ascensión, el Señor dijo: les voy a dar a conocer el 5.º elemento con el cual yo voy a dar a conocer mi ministerio de León. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El 5.º elemento del ministerio de Cristo como León es impartir su poder. Poder, hermano, para vencer hasta los deseos de tu propia alma, porque el alma es engañosa, hermano. Dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas. El alma es traicionera, pícara, hermano, pícara, maleducada. Pero el Señor nos va a investir de poder hasta para vencer nuestra propia vieja naturaleza. Poder, hermano, para ser testigos. Poder para proclamar su palabra. Poder para pisar serpientes y escorpiones. Poder, hermano, para dar a conocer el reino de Cristo sobre la faz de la tierra. Poder. Ahora yo pregunto esta tarde, hermano, con eso voy a ir concluyendo, pero me interesa una parte que quiero darles a conocer esta tarde. Dios en Jesucristo vino a establecer un ministerio de doble impacto: el de antes de la cruz y el después de la cruz. Pero, hermano, el Señor le dio a conocer a Juan el apóstol que ese ministerio se iba a desarrollar en 4 facetas. El de la cruz, después de la cruz, en 4 facetas. Miren, ¿cuáles son esas facetas del ministerio de Cristo? Váyase conmigo a Apocalipsis 4. Versículos 2 al 8. Dice Juan el apóstol: en el instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Ahí se ve el trono. Miren, hermano, esta diapositiva, ahí se ve el trono. Y en el trono uno estaba sentado.
Aquí el artista que hizo esto más o menos imaginó al Señor así difuminado en su trono sentado en el cielo, hermano. Mire cómo dice. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Todo este arco iris, mire hermano, que aquí se ve totalmente cerrado. No es como el que vio Noé, que lo vio en arco. Aquí lo vio cerrado Juan el apóstol. ¿Y sabe por qué lo vio cerrado el arco iris? Porque en el libro de Génesis todavía ese pacto necesitaba ser completado en el nuevo pacto. Pero una vez se fue completado en el nuevo pacto, ese arco iris se cerró. Así que nosotros ahora cuando vemos un arco iris, lo vemos a la manera de Noé, a la mitad. Pero Juan lo vio en círculo completo, porque el pacto está cerrado, hermano. Ya no hay nada más que hacer, solo agarrarnos de la palabra bendita que el Señor ha dejado para nosotros. Un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Verso 4. Alrededor del trono habían 24 ancianos. Aquí están todos los 20, aquí en esta parte que ya no salió, hermano, están los 24 ancianos abajo. Y habían 24 tronos, y vi sentado en el trono a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y el trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Aquí están las 7 lámparas de fuego, de 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, o sea, que vemos, vamos a ver acá. Este es el primer ser viviente. Este ser viviente semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro, este acá. Y dice, y el tercero tenía rostro como de hombre, es el que está acá. Y el cuarto era semejante al águila volando, la que está aquí. Aquí están los 4 seres vivientes que estaban rodeando el trono con el arco iris cerrado. Y entonces a los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir noche y día: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo vamos a dejar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este cuadro glorioso que vio el apóstol Juan? Si lo queremos ver, hermano, prácticamente es una cara, pero con 4 facetas. Es el ministerio de Cristo en 4 facetas. ¿Cómo podemos explicar eso? Los 4 evangelios. Los 4 evangelios presentan a Cristo en distinta faceta. ¿Cómo lo presenta? El ministerio de león lo presenta Mateo. El ministerio de becerro lo presenta Marcos. El ministerio del hombre perfecto lo presenta Lucas. Y el ministerio del águila la presenta Juan. Es el mismo Señor presentado en 4 facetas, como los 4 seres vivientes que rodeaban su trono. Pero miren esta característica hermosa, hermano, y con esto concluyo. Mateo, Marcos y Lucas presentan los hechos de Cristo. Solo Juan presenta los pensamientos de Cristo. Cristo en sus 4 facetas, con un doble ministerio para nosotros, como cordero y como león. Díganme ustedes qué nos hace falta, hermano. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo, hermano, para ser victoriosos y vencedores. Cierren sus ojos. Yo quiero ministrar esta palabra gloriosa esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Mientras mis hermanos ancianos nos ayudan con la
los elementos de la cena del Señor esta tarde. Aleluya. Gracias, Señor. Puede ponerse de pie un momentito, hermanos, para descansar. Aleluya. Un momentito de pie para descansar, para estirar un poquito sus piernas. Y mientras mis hermanos ancianos se disponen para entrar con los elementos de la cena del Señor, vamos a cantar una alabanza de adoración al Señor con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Para siempre tu misericordia. El Cordero y el León. El Cordero y el León está entre nosotros, hermano. El que pagó el precio de la redención y el que está empeñado en restaurar nuestra vida de una manera plena en medio de nosotros. Oh, sí, Señor. Sigamos esta adoración y esta alabanza con nuestro corazón y nuestros labios delante del Señor. Aleluya. ¿Quién como Él, Cordero y León, que en el trono está? Sí, Señor. Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como Él, Cordero y León, que en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. Alaba, adora, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, adora, y que toda su creación, toda lengua y nación, alaba, adora, desde el amanecer hasta el atardecer. Alaba, adora, que toda su creación, cada pueblo y nación cante a Él. ¿Quién como Él, Cordero y León, que en el trono está? Las montañas y el océano claman al Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Cordero y León, que en el trono está. Las montañas y el océano